Hallo, mijn naam is Charlotte. Ik zit in mijn laatste jaar lerarenopleiding. Waarom heb ik voor een job als leerkracht gekozen? Wel, het was niet altijd evident. Ergens had ik wel altijd al het gevoel dat ik het leuk vond om met kinderen te werken en dat ik er ook wel goed in was om mijn dingen te leren. Ik had bijvoorbeeld 2 kleine zussen en een kleine broer. En toen we jonger waren speelden we super vaak schooltje. Kon ik hen helpen bij het leren schrijven, leren rekenen en zo'n dingen. En vond ik heel leuk. Maar eigenlijk lagen mijn interesses ook bijvoorbeeld in biologie, in geschiedenis. Ik had heel veel interesses en dat maakte het heel moeilijk om te kiezen. Maar ja, ik heb eerst een andere studie gedaan, taal- en letterkunde. Maar uiteindelijk ben ik dan toch op mijn pootjes terechtgekomen in de lerarenopleiding. Ik doe het super, super graag. Met kinderen werken is echt wel iets dat u elke dag gelukkig naar huis doet gaan. Meestal toch. Bujema bamanya mponga ikani. Ijimba gang isukula edena vocational mambutana na vocational training. Awo si isukula wada manki isukula bunye kasa ngabo jamamba ngabo na yandati ngabo uyembata so alumpo no mena mentenga na asono bo a hotel. But nima anuna ahiba ma alonga ma wonga bim bambula so that's why banana pale sukulati then ka nkana ba abu juje kon aka niga kala abe page concern na binda so ba juje mbo kon sa a university mo na binda la na binda mandangna abane court registrar. After the land binder, so madana binder, ala man binder la akamarun bana, majesty do tuti, be heaven son majesty the per, so bana makaman case okula per, so they care the engi sukula henna, so judging yaka henna bana and you sukula, ayiba maja, zun sumbu ja, gasumbu gaji sukula, so ma binga nyaka bindi, so ma. Desde que era pequeña siempre he sabido a qué me quería dedicar. Siempre jugaba con las muñecas a que yo era la maestra y las muñecas eran los alumnos. Siempre he visto a mis padres porque los dos son maestros y yo creo que esto también me ha influido en todas mis experiencias, todo lo que he vivido. Siempre les he visto hablando de las experiencias con los niños, de cómo se portaban, de las rabietas que cogían, todo. De cuando mis padres corregían los exámenes, etc. Y eso siempre me ha llamado la atención. Siempre he pensado que era bastante interesante enseñar a los niños y ver cómo crecían ellos intelectualmente, personalmente, en todos los sentidos. Por esta razón, siempre, a medida que han avanzado los años, siempre he sabido a qué me quería dedicar. Sin embargo, en el último año de secundaria, cuando hice el último examen de secundaria, allí yo entré en pánico, sinceramente. O sea, no sabía, pensé, no sé si me estoy dedicando a lo que realmente quiero o es porque estoy influida por mis padres. No sé si esto va a hacer que yo crezca personalmente y sí. He hecho las prácticas en 2 colegios diferentes y eso ha hecho que yo crezca personalmente y en todos los sentidos. O sea, es que no tiene color. Entonces, por esta razón, decidí ser maestra y es a lo que me quiero dedicar. Esto lo decidí porque unos antiguos alumnos del instituto me aconsejaron y me dijeron que sí, que estaba eligiendo bien, que pensara por mí misma y que no me dejara influir. Por esta razón estoy aquí, para aconsejaros a vosotros y para deciros que no tengáis miedo, que os dejéis aconsejar, que todo va a salir bien, que es que al final es a lo que os queréis dedicar vosotros y es que si decidís bien, al final no vais a tener que trabajar ningún día de vuestra vida. Mucha suerte. Tongzu miene fone Berlin. Mie muchavu abamenda. Ana nurse. Padi musto uto. Otishin. Mie muliano uto. Otishin education at the University of Boya. Padi mu study avec Padi mu study le nurse. Onuta. Miamuku why no choice than to study the teaching education.
in a university. Mu waliaite o nurse o letition. Mia muzu anabamenda ne pa di mu study o nurse. Mia nu ado deserve letition. Zonka. Desde ningún momento supe lo que me iba a dedicar en la vida. Desde pequeña tenía mucha idea en la cabeza, por ejemplo, quería ser periodista, quería ser meteoróloga, quería ser maestra, porque mi padre es también profesor. Entonces, lo que yo veía en casa era pues que tenía que corregir muchos exámenes, tenía que enseñar a sus niños y todo lo que me contaba pues me gustaba, pero nunca pensé en realmente dedicar mi vida a esto. Cuando ya acabé mi estudio, tuve que hacer una prueba y en ese momento tuve que decidir qué hacer. Entonces de nuevo me entraron mis dudas, de nuevo me entraron mi incertidumbre de Sonia, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y fue mi padre quien de nuevo me influyó para dedicar mi vida a la enseñanza. En un primer momento no sabía si esto era correcto, si no era correcto, pero actualmente creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida porque entro a un cole, veo a los niños y me llena de felicidad, realmente me llena. No sé si es vocación o no, pero estoy muy preparada para lo que me espera ahí afuera. Así que os invito a que realmente hagáis lo que vosotros queráis y si hay alguien que os pueda ayudar, esa persona también sabrá cómo ayudarte. De una manera o de otra, escuchadlo. Desde que era pequeña... Bueno, espérate, que no sé cómo decirlo. Venga, ya, ¿vale? Ya. Ya, qué vergüenza.